de esta pequeña serie que queremos hacer sobre la urgencia de criar hijos piadosos. Y esta mañana vamos a ver el enfoque de la formación cristiana, el enfoque de la formación cristiana. Voy a leer estos primeros versículos que tenemos ahí, del 1 al 4, y vamos a hacer énfasis esta mañana en el versículo 4. Dice así la palabra del Señor: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra que en esta mañana podemos reflexionar. Te ruego que tú nos ayudes a todos, Señor, a entender cuál es el consejo de ella para nosotros, especialmente para aquellos que tienen padre, pero también para todos, Señor, ya sea si estamos en la condición de hijos todavía, si somos padres, aún si somos hay jóvenes, si son adolescentes, entender también en conjunto qué es lo que tú esperas y qué es la formación cristiana, qué es la formación bíblica. Ayúdanos, Señor, esta mañana a poder, atención y guíanos a todos, Padre, a poder valorar lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, amén. En el primer punto, hermano, estuvimos viendo que era necesario establecer, ¿cierto?, la autoridad bajo la cual vamos a argumentar y vamos a pensar sobre la formación de los hijos. Esto puede ser un poco paradójico porque en una iglesia la autoridad es la palabra del Señor, no lo que digan los pastores o lo que digan los ancianos o el obispo o quien sea. La palabra es la autoridad. Pero es importante que en este tiempo o en estos últimos tiempos podamos justamente recalcar esta situación. La palabra de Dios es la autoridad, por tanto, ella es descriptiva, nos describe lo que sucede. Tiene la autoridad para hacerlo porque es inspirada por el Señor. Uno puede tener una visión determinada de cualquier situación, una cosmovisión, habitualmente se usa ese término para poder llegar a ciertas interpretaciones. Es como un lente con el cual podemos mirar todo. Pero nosotros como creyentes tenemos la palabra de Dios, que es nuestro lente para mirar cualquier situación, cualquier cosa. Entonces llegamos a la conclusión de que como la palabra es la autoridad, también tiene esa capacidad de describir con precisión cuál es el problema del hombre. También concluimos que la autoridad, la palabra del Señor, cuando es y siendo inspirada, también es autonormativa, perdón, ¿cierto? Ella norma, no nos sugiere, vean ustedes cómo lo pueden hacer, no. La palabra es específica y norma lo que es correcto. La norma, ¿cierto? Es algo opuesto a lo que es común. Generalmente las personas dicen, esto es común o esto es normal. Y a veces, muchas veces, confundimos estas dos palabras tratando de normalizar lo que la sociedad toma como en común, que es básicamente algo relativo. En el día de hoy, por ejemplo, es común escuchar, ¿cierto?, de que eh, las opciones sexuales pueden ser cualquiera porque es algo común y estamos ya en un tiempo en donde tenemos que dejar el pensamiento retrógrada, ¿cierto?, antiguo y abrirnos en nuestra mente a aceptar cualquier unión, aunque sea homosexual. ¿Por qué? Porque eso es común, pero no es normal. La palabra norma viene de justamente de ley, de norma. Puede que algo sea común, pero no es normal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente nos dice cuál es la norma frente a esta situación, sino frente a cualquier otra situación. Siendo que la Biblia es inspirada, ¿cierto? Nos da una descripción correcta de la situación, es normativa, no es relativa, nos dice así ha dicho Jehová y se acabó la discusión. Pero también es formativa y por eso nosotros en esta mañana, hermanos, y hemos querido también tocar esta serie porque tenemos muchos niños entre nosotros, muchos padres jóvenes, y es importante, ¿cierto?, que tengamos claro qué es lo que enseña la palabra sobre esta situación. Ahora, como ya dijimos, en vista que la palabra es la autoridad, ¿cuál es el enfoque que debemos tener nosotros en la formación de los hijos? Si les preguntara a cada uno de ustedes, deberíamos tener un consenso sobre cómo deberíamos formar a los hijos. Pero la Biblia también, ¿cierto?, nos informa
que el formato, ¿cierto? El enfoque, el método, el criterio por el cual debemos, ¿cierto? Asumir la formación de los hijos también implica tomar en consideración la descripción que hace el Señor de nosotros mismos, incluso de nuestros hijos. Hay un versículo que nos aprendemos de memoria y nos hemos aprendido de memoria muchos de nosotros, Romanos 3:23, ¿se acuerdan cómo dice? Por cuanto menos los niños y la Virgen María, ¿cierto? ¿No? ¿Dice eso el texto? No, dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La condición en que nace un hombre no es, ¿cierto?, neutral. No existe algo así como libre albedrío. No. El hombre nace con una inclinación natural a hacer lo opuesto. ¿Por qué tenemos que enseñar a los niños el no? No lo hagas, porque la tendencia natural de los hijos cuando van creciendo es hacer lo opuesto a lo que Dios quiere. Y eso se debe, ¿cierto?, al pecado original también. Por eso es importante, hermanos, entender. Esto significa que su naturaleza, en este caso de los niños, es opuesta a lo que Dios quiere. Pregúntese usted, por ejemplo, cuando el domingo en la mañana tiene que decirle a sus hijos, hijos, vamos a ir a la escuela dominical. ¿Cuál es la respuesta general de ellos? Con habitualidad puede ser positiva, pero hay veces que la respuesta es no quiero ir. Mi padre tenía un buen remedio para eso, ¿cierto? No lo voy a recordar, pero en general cada uno de nosotros podríamos haber experimentado en alguna ocasión que yo no quise ir a la iglesia y puede que tú seas un ejemplo de eso también. En el sentido de que a veces tus hijos no tienen, ¿cierto?, esa inclinación de, sí, papá, tenemos que ir a adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que ha muerto por nuestros pecados. Seguramente tú mirarías extraño a tu hijo, ¿cierto? Eso es muy extraño. ¿Por qué? Porque la tendencia no es esa. Y eso se debe, hermanos, a que nacemos en pecado. Entonces, no es que los niños son neutrales, no. Ya vienen con una inclinación hacia el pecado. Y si los dejas solo, bueno, nos encontramos después de 15 años y tu hijo ya está perdido, totalmente perdido. Por eso es necesario, hermanos, tomar en cuenta. Segunda cosa que debemos tomar en cuenta, nuestros hijos pueden ser muy inteligentes porque ¿a qué madre, si tú le preguntas, su hijo no es inteligente? Conversas con cualquier madre, mi hijo es el mejor, es tan inteligente mi hijo, pero la pregunta, ¿es sabio tu hijo? Esa es otra cosa. La sabiduría tiene que ver con otra cuestión. Y no viene en un paquete, no lo puedes comprar en Mercado Libre. La sabiduría es producto también de la disciplina de parte del Señor. Por eso estos dos aspectos urgen tomarlos en cuenta para obviamente tomar el consejo de cómo la Biblia establece la formación de los hijos. Proverbios 22:15, puede anotarlo, parte de todo lo que vamos a estar viendo, un buen versículo que fundamenta lo anterior. Dice este texto, la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Cuántas veces has discutido con tu hijo adolescente, cierto? Y él tiene la razón, así que tenemos que someternos a él porque él es más brillante, ¿cierto? Tiene mucho más sabiduría. Y eso es lo que pasa en el día de hoy. Sin embargo, la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. El remedio es muy bueno, pero no lo vamos a ver esta mañana, sino el próximo tema que vamos a ver. ¿Es correcto usar la vara? Wow, ese es un tema clásico en el día de hoy y tenemos una tremenda oposición frente a esa situación. ¿Pero qué enseña la Biblia? Hoy día no lo vamos a ver. La necesidad está ligada al corazón del muchacho. Significa que los niños por naturaleza tienden a actuar de manera autónoma, hostilmente, a veces imprudentemente, y esta tendencia es intrínseca en ellos porque está conectado a su corazón. Puede que un niño sea tranquilo en su niñez, pero déjalo sin formación y en la adolescencia brotará lo que es propio de su naturaleza y de su corazón natural, desobediencia, rebeldía y falta de sometimiento. Hermanos, ¿cuántos hijos de pastores no están en el día de hoy siguiendo al Señor? Porque el error fatal no fue de ellos, sino de sus padres que nunca formaron a sus hijos. Una vez mis padres conversaban y nos comentaban de otra realidad, de otros hermanos de otras iglesias, no de centros bíblicos, y comentaban sobre la formación de los hijos y una de ellas, mamá decía, no, yo no les digo nada a los hijos cuando tengan 18 años, ellos que tomen su decisión. Wow.
Eso es entregar a los hijos, hermano, literalmente a la perdición. Por eso se hace necesario la formación cristiana, pero por sobre todo entender qué enseña la Biblia con respecto a esto. Fíjense la siguiente imagen, enfoques erróneos o negligentes. Déjenme explicarle brevemente. El pastor Héctor Salcedo, en uno de sus libros, ¿cierto?, propone esto es una adaptación básicamente de enfoques erróneos de crianza. Está el enfoque de refugio. Algunos padres solamente piensan, no, mi casa tiene que ser un refugio para mis hijos, mi propósito y nuestro propósito es cuidarlos y mantenerlos vivos y sanos. Espiritualmente, bueno, no, que ellos vean lo que quieran hacer. Está el enfoque monástico, ¿cierto? Que básicamente se enfoca en que los hijos se, no se contaminen moralmente. No hay más allá un interés, sino que simplemente esto muy bien puede ser un enfoque religioso, lleno de ciertas normas religiosas. Está el enfoque administrativo, yo los mantengo, otros los cuidan y los educan. A veces los padres tienen esa visión. Bueno, la iglesia es encargada de educar a mis hijos. ¿Dice eso la Biblia? Está el enfoque académico, ¿cierto? A veces los padres se enfocan solo en que su hijo sea profesional. No, mi meta es que mi hijo sea médico, doctor, ¿cierto? Arquitecto, abogado. Lo demás después lo podrá tomar él verá cómo lo hace. Enfoque militar, reglas y más reglas. Finalmente, el enfoque materialista, darle todo lo que quieren y necesitan y no negarle nada al rey de la casa, ¿cierto? Son todos enfoques totalmente equivocados acerca de cómo, hermanos, debemos formar a nuestros hijos. Por eso una buena pregunta es, ¿cuál es el enfoque bíblico? ¿Cuál es el enfoque bíblico? Abran su Biblia nuevamente en Segunda de Timoteo capítulo 3, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16. Es parte también de los versículos que estamos tomando como base para poder comprender, ¿cierto?, por qué la palabra del Señor nos muestra claramente la autoridad de la palabra en cuestiones que tienen que ver con la formación. Dice el 2 Timoteo 3, capítulo 15, noten lo que dice, y que desde la niñez, no cuando eres grande, no cuando ya estás desarrollado. Si por la gracia de Dios llegaste a ser salvo cuando grande, es solo misericordia de Dios, nada más. Pero no es el patrón para hogares creyentes, que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer, miren, sabio. Lo que le falta al niño es sabiduría. Y dice, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, perdón, es inspirada por Dios. Y noten la utilidad que tiene. Y dice, y útil para, primero, enseñar, para redarguir o refutar, para corregir, para instruir en justicia. Y eso claramente no es algo que guste, no es algo que uno añore cuando es niño. ¿A quién le gusta ser corregido? Aún los adultos a veces no les gusta ser corregido. Pero mire la utilidad de la palabra. Es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios tenga un título profesional y gane mucho dinero. ¿Eso dice el texto? ¿Cómo dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, cabal, está hablando de madurez, y esté enteramente preparado para hacer y servir al Señor. Ese es el propósito por el cual nosotros debemos criar a los hijos. Ahora, sabemos que la autoridad de las Escrituras abarca en varios aspectos, pero, hermano, en esta mañana yo quiero que nos enfoquemos en la enseñanza de Efesios capítulo 6. Volvamos, por favor, a Efesios, que va a ser nuestro texto esta mañana. Efesios capítulo 6, especialmente el versículo 4. Tenemos aquí el versículo 4 y de hecho en esta mañana voy a exponer solo sobre este versículo. Ahora, ¿qué es lo primero que notamos, hermanos, en el enfoque de la formación bíblica? ¿Qué implica el enfoque de la formación bíblica? ¿Qué les llama la atención a ustedes de este versículo? Y vosotros, padres, no os provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
¿Qué es lo primero que vemos en el texto? Y les voy a ayudar, ¿cierto? Lo primero que vemos es la responsabilidad parental. ¿A quién se dirige el Señor? A los padres. Primer punto, entonces, ¿cierto? La formación o el enfoque de la formación bíblica implica responsabilizarse de los hijos. ¿Quiénes? No los tíos del jardín, no las profesoras de escuela dominical, ni siquiera el pastor de la iglesia, ni siquiera los ancianos, sino en primer lugar Dios habla a los padres. Los padres son los responsables número uno de la conducta y la formación de los hijos. Todo lo que estamos viendo aquí es, en primer lugar, una refutación a todos los modelos erróneos anteriormente vistos. El enfoque materialista, el enfoque cierto liberal, el enfoque militar, como decimos, y otros enfoques que pueden haber, que muchas veces se usan. Y vosotros, padres, la formación cristiana, como dije, de los hijos no es responsabilidad, insisto, de los profesores de la escuela dominical. Hermano y hermana, que eres papá, mamá, es tu responsabilidad en primer lugar. Lo que hace la iglesia es complementar lo que tú haces en el hogar, nada más. Puede ayudar, sí, por supuesto, y ayuda mucho, pero principalmente la formación de los hijos tiene que ver con los padres. Si bien es cierto, los romanos también tenían este concepto en que los padres tenían que criar a sus hijos, esto es un eco claramente que viene del Antiguo Testamento. Miren lo que dice Génesis 18:19, lo que están anotando este versículo, Génesis 18:19. La intención de Dios es clara en el Antiguo Testamento con respecto a su pueblo Israel, incluye la formalización de la ley en su sentido formal, ¿cierto? Cuando Dios entrega la ley, también entrega responsabilidades a sus padres y evidentemente vemos aquí esto claramente. Génesis 18:19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abán lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé que mandará a sus hijos. ¿Usted manda en el hogar o el rey manda en el hogar? ¿Quién manda en el hogar? La autoridad es de los padres. Los participantes directos de la formación teísta del pueblo, teísta tiene que ver con una creencia en Dios específico, no como el deísmo o el deísta que cree que existe una realidad poderosa, pero no puede personificarse. El teísmo dice no, Dios se ha revelado y podemos conocerlo. En el Antiguo Testamento Dios, cierto, hizo participantes a todo el pueblo y de hecho formó toda una estructura pedagógica para enseñar, ¿cierto? Por eso también encontramos la formación de sacerdotes, profetas, pastores, escribas, toda una estructura, ¿cierto?, para que el pueblo pudiera aprender la ley de Dios. De hecho, los padres eran los primeros pedagogos y por eso a los 12 años los niños dejaban de jugar PlayStation, ¿cierto? Y se dedicaban, ¿saben a qué? A leer la ley de Dios, a leer la palabra de Dios. Y una buena pregunta esta mañana es, hermano, usted como papá, ¿hace el devocional en su hogar? ¿Tiene un tiempo a solas con sus hijos para estudiar la palabra? No estoy hablando que haga una predicación de 1 hora y media. Toma un tiempo, pueden ser 5 minutos para sentarse y hablar con ellos acerca de Dios. Mira, hijo, esto es lo que dice Dios. Porque eso es una de las formas en que podemos hacerlo. Es una actualización de lo que debemos hacer. Los padres judíos llamaban generalmente a sus hijos hijos del mandamiento. Ben Mishpat. Mishpat es la palabra mandamiento. Ben es hijo. Y así los denominaban. ¿Por qué? Porque todos sabían que debían ser educados bajo la ley del Señor. ¿Y quiénes eran los responsables? Los padres. Algunos ejemplos de la formación del Antiguo Testamento se pueden ver en pasajes como Proverbios 1, 8 y 9, que dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Para Dios, la disciplina no solo es espiritual, tiene un propósito salvífico. Proverbios 23, 13, hermano, mire qué interesante. No rehuses corregir, dice el texto, al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Vamos a explicar este texto en el próximo tema. Pero es claro que parte de la formación implicaba la disciplina y el castigo incluso. La Biblia dice completamente que aquellos padres que no corrigen a sus hijos simplemente
revela a Dios que no los aman. Fíjense Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Dios llama a los hijos a someterse a ella porque son su protección frente a las malas decisiones, especialmente sentimentales. Hermanos, ¿cuántas personas, cuántos hermanos, cuántos matrimonios o cuántas personas se dan cuenta en la primera, la segunda noche de matrimonio que se equivocaron rotundamente, pero ya es tarde? Eso sí que es terrible. Pero aún la palabra es una lámpara para no equivocarme en eso. Dije que los padres que no castigan a sus hijos simplemente es porque no los aman. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo. ¿Y qué pasa muchas veces en las peleas matrimoniales? No, no le pegues al hijo. Quien lo hace puede ser el padre el que no quiere castigar a su hijo, como puede ser la madre que no quiere que sea disciplinado. Pero el texto es claro, dice, el que detiene el castigo a su hijo simplemente lo aborrece. Más el que lo ama, noten, desde temprano lo corrige. Y eso incluye formación, y no solamente formación, sino también el uso de la vara, o en este caso una paleta, no lo sé, pero un castigo, literal. Una buena pregunta, hermano, es, ¿amas a tus hijos? Si tú amas a tus hijos, tú los vas a corregir. No, no los vas a dejar en la necedad propia que trae consigo, ¿cierto? Lo que es ser un niño, ser un adolescente incluso. Y la Biblia es clara en eso. Ahora, ¿por qué Pablo añade, hermano, que no debemos provocar a ir a nuestros hijos? Note la segunda parte. Lo primero es que la responsabilidad de la formación de los hijos, ¿de quién es? En coro, por favor. ¿De quién es? De los padres. Muy bien, sonó muy lindo. De los padres. Segundo, pero ¿por qué aquí hay una especie, cierto, de cláusula también importante que no tomamos en cuenta muchas veces? Note, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué es eso? Eso es una advertencia y me lleva al segundo punto. El enfoque de la formación bíblica implica valorar a nuestros hijos. La palabra deja muy bien en claro, los hijos necesitan disciplina. Pero también nosotros necesitamos valorar a nuestros hijos. Déjeme explicarle el contexto un poquito de esto. Pablo escribe en un contexto, ¿cierto?, de supremacía de la cultura romana. En ese contexto no podemos pasar por alto, y eso es parte de la correcta hermenéutica, considerar el contexto bajo el cual los creyentes, ciertos judíos gentiles, estaban acercándose al Señor. ¿Cuál era la cultura imperante? Porque yo puedo decir, ¿cuál es la cultura imperante hoy en día? Hoy en día, cierto, las personas, cierto, forman a sus hijos y de hecho ni los forman, sino que simplemente los dejan solos. ¿Qué pasa con la mayoría de los jóvenes en el día de hoy? Hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque no hay una figura paternal de autoridad en el hogar. Y espero que eso no ocurra, hermanos, en los creyentes, en la iglesia. Los padres tienen que ser un modelo de formación, de autoridad ante el Señor. John Stott, que fue un comentarista, murió ya hace tiempo. Él escribió algo muy interesante que me ayuda un poquito y nos ayuda a entender el contexto. A la cabeza de la familia romana estaba el pater de familia. Pater en latín significa padre, ¿cierto? Quien ejercía una autoridad soberana sobre todos los miembros de la familia. El carácter autocrático del patria potestad, de ahí viene este concepto de la patria potestad, se manifestaba no solo en el derecho del padre a castigar, sino también en incluso matar al recién nacido o dejarlo a la intemperie. Y de hecho los estudios revelan que generalmente cuando a veces nacían mujeres, las mujeres habitualmente eran dejadas de lado, porque los hombres en esa cultura, ¿cierto?, preferían más a los varones, pero a veces veían a hijos muertos en las calles porque la cultura, ¿cierto?, llevaba, o esa era la premisa cultural en ese sentido. Sigue comentando William Barclay, que es otro comentarista, que dice, el padre romano tenía un poder absoluto en la familia, podía vender a los hijos como esclavos incluso, hacerlos trabajar en sus campos, hasta en cadenas. Podía disponer de la ley a su antojo porque ésta estaba en sus manos. Podía castigar como quisiera a su hijo, incluso
infligirle la pena de muerte. Hermanos, la cultura romana, por supuesto, tenía un concepto totalmente opuesto al que revela la palabra del Señor y el que Pablo también llegó a escribir a los hermanos, incluso acá en Efesios, a los Gálatas, a los mismos romanos. Y eso era contracultura. Los padres sabían cuál era la cultura predominante romana, pero Pablo les dice algo que evidentemente chocó con la cultura. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. A veces insistimos solamente en un área. Hijos, obedeced a vuestros padres y se acabó la discusión. Pero hermanos, hay un equilibrio. Y una buena pregunta también puede ser, ¿en qué sentido podemos provocar a ira a nuestros hijos? ¿Qué se refiere el texto con eso? En estas primeras líneas del texto, el Pablo nos enseña que antes de formar una familia, ¿cierto? Los padres tienen que tener un hogar, hermanos. Hacer una casa es relativamente fácil, aunque igual están caros los materiales, ¿cierto? Pero tener un hogar es otra cosa. Un hogar habla de amor, habla de sostener a los hijos, hablas de enseñarles con ternura. Hermanos, donde hay peleas, donde hay gritos, donde hay conflictos, y los hijos son testigos de eso, los resultados no pueden ser positivos, por supuesto. Sin embargo, hermanos, también una forma de desalentar a los hijos, como dice el texto, no provoquéis a ira a vuestros hijos, también incluye lo siguiente. Por ejemplo, el favoritismo. Tú no eres como tu hermano, eres un flojo. Qué terrible, hermano. Todos los hijos son diferentes. Ni uno vale más que otro. Pero a veces caemos en el error de decir, mira a tu hermano, ¿por qué no aprendes de él? Él es tan ordenado y tú eres tan desordenado. ¿Has escuchado eso? Eso no deja secuelas, por supuesto. ¿O no? Claro que deja secuelas. El exceso de protección, irse al otro lado de la moneda. No hagas esto, no hagas esto otro. No, no vayas para acá, no vayas. No, no te metas con esta persona. No, quédate en casa. Como tratar de refugiar al niño, ¿cierto? También, hermanos, es un exceso y una forma de provocar. Mis padres no me dejan hacer nada. No puedo salir ni a la esquina. Y habitualmente eso sucede con los hijos, ¿cierto? Los hijos únicos, ¿no? Ahí vienen los chistes de los hijos únicos, ¿cierto? Se los conoce. La impaciencia, los gritos. ¿Cómo, cómo es el hogar en su casa, hermano? Cuando tiene que mandar a su hijo. ¿Qué se escucha? ¿Gritos? ¿Regaños? Otra cosa, hermanos, es el desinterés. Yo lucho con eso. Papá, sácame una fotocopia a las 11 de la noche. ¿Es cierto? No está mal. ¿Qué tengo que hacer? Sonreír, bajar, sacar esa fotocopia. Ustedes saben, el domingo en la noche, ¿cierto? Mamá, la lista para el lunes. Y ahí surge algo de nosotros, impaciencia. ¿Y por qué no me muestras esto hasta ahora? Wow, no quiere decir que no debamos enseñar a nuestros hijos a que nos muestren los materiales antes, pero a veces eso es un gatillante para que explotemos totalmente o injustificadamente, hermanos. Otra cosa que igual yo recuerdo también bien, el ser avergonzados frente a los amigos. Qué terrible. Qué terrible es cuando un padre hace eso frente a otros, avergonzando a los hijos. Falta de paciencia. Te he dicho 1000 veces, dudando siempre de ellos, ¿cierto? Nunca creyéndoles. Papá, lo que... No, no, si yo no te creo nada, tú sos re mentiroso. Eso también, hermanos, causa ira a nuestros hijos. Mi padre no me escucha. El que más tiene que escucharme y creer en mí no me escucha. ¿Qué creen que un hijo siente? No estoy diciendo que los hijos siempre dicen la verdad, pero es importante escucharlos, hermanos, cuando ellos lo necesitan. Y especialmente cuando ellos tienen dudas acerca del mundo, acerca de sus propios cuerpos. Papá, quiero conversar contigo. Anda donde tu mamá, estoy ocupado.
¿Ha escuchado eso? ¿Cuál debería ser nuestra actitud, hermanos? También provocamos a ir a nuestros hijos cuando somos hipócritas, cuando decimos algo y no lo cumplimos. Hermanos, los primeros testigos de la formación de nuestros hijos, de que nosotros tenemos credibilidad, son nuestros hijos. ¿Qué si mi papá dice, pero no hace las cosas? Mi papá ha visto, pastor, cómo trata a mi madre. Yo no le creo nada. Y después nos preguntamos por qué los hijos no quieren venir a la iglesia. Cuando mentimos, y más encima decimos al hijo, a nuestro hijo, dile que no estoy. Cuando cambiamos nuestras promesas, ¿cierto? O no cumplimos nuestras promesas. Cuando nuestros hijos eran pequeños, siempre teníamos que llevarlos a la cancha. Y eso era algo que había que cumplir, ¿cierto? Ahora ya no, ya están más grandes, pero hay que cumplir las promesas. En medio de un estudio, hermanos, ahí, en la exégesis del texto, hay que dejar todo botado, porque era importante tomar en cuenta a los hijos. ¿Quieres que te tomen en cuenta? Si tú no los tomas en cuenta cuando son niños. Falta de dedicación a ellos. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Arnold y Halley, en un comentario muy bueno del Nuevo Testamento, dicen, este pasaje enseña primero que los padres necesitan ejercitar la sensibilidad y el cuidado a la hora de tratar con sus hijos y especialmente a la hora de disciplinarnos. Juan, Efesios 6, perdón, 4. Este pasaje efectivamente descarta las reacciones arrebatadas, las palabras exageradamente duras, los insultos, el sarcasmo, los gruñidos, los comentarios humillantes, las bromas inadecuadas, las exigencias irracionales. Por ejemplo, tú no eres como tu hermano lleva puro 7 y tú a punta de 4. ¿Has escuchado eso? ¿Se ha dado eso en la realidad? Sí. ¿Por qué no eres como tu hermano? Los hijos son diferentes, hermanos, tienen diferentes cualidades, tienen diferentes ciertos dones de parte del Señor. No todos van a ser iguales. Dice este autor, bromas inadecuadas, las exigencias irracionales y cualquier otra cosa que se pueda percibir como provocación en sus instrucciones a los padres. También en Colosenses Pablo repite lo mismo. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, ya tenemos dos conceptos aquí. ¿Quiénes son los responsables de los hijos? Los padres. Eso es lo primero. Pero segundo, el enfoque de la formación bíblica implica no hacer lo que la cultura romana hacía con sus hijos, sino todo lo contrario, lo que el cristianismo estableció por medio de las epístolas pastorales, epístolas generales, o las epístolas a las iglesias como las que estamos estudiando. Como dice ahí, debemos valorar, apreciar a nuestros hijos. Y hermanos, el concepto de valoraciones es muy importante. Cuando tú valoras algo, le asignas, obviamente, un valor, valga la redundancia. Todos ustedes tienen cosas de valor en su casa, pero lo que tienen más de valor, hermanos, son sus hijos. Un regalo de parte del Señor. Ahora, una tercera cosa importante también. ¿Qué dice el texto? Miren, y vosotros padres, responsabilidad paternal. Los papás son los primeros, ciertos, principales educadores de sus hijos. Segundo, hay una advertencia. Tengamos cuidado. Si yo tengo que cambiar algunas cosas como padre, tengo que hacerlas porque es la palabra la autoridad. No soy yo la autoridad, ni el psicólogo del colegio. Es la palabra la autoridad. Y tengo que tener cuidado, hermanos, en esto, en no exasperar a nuestros hijos o no provocarles a ira. Y hay muchas cosas que ya mencioné. Pero, ¿qué sería lo tercero? Ese sí no es un contraste. Sí no. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y eso tiene que ver no solamente con el contexto, ¿cierto? De cómo los hijos no eran considerados, no eran valorados por la cultura imperante. Pero llega el Evangelio, valora a la mujer, exalta a la mujer, ¿cierto? Pero también a la familia se ordena por medio de la palabra. Lo tercero que vemos, hermanos, es esta palabrita, sino criadlos
en disciplina, amonestación del Señor. La palabra criadlos es muy interesante. De hecho, déjeme explicarle, con esto pasamos al tercer punto. Reina Valera, nuestra traducción traduce ahí, sino criadlos, pero se trata del presente activo imperativo del verbo extrefo, y esa palabra literalmente significa nutrir. Por eso que ahí perfectamente nútranlos, ¿cierto? Está en imperativo, pero es presente, estén nutriendo a sus hijos. Uno cuando piensa en criar, simplemente uno pierde el sentido original del texto. El texto está hablando de nutrir a los hijos. Y no estoy hablando aquí de que todos tienen que estudiar nutrición, porque se está refiriendo, ¿cierto?, a lo espiritual. Por supuesto que la nutrición física es importante, pero está hablando de la nutrición, ¿cierto?, espiritual, porque dice, nútranlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el propósito, nutrirlos. Y obviamente, hermanos, que la tarea cambia bastante bien, o cambia bastante, porque no es solamente traer hijos a este mundo. ¿Y cuándo pensamos eso cuando te casas? En nutrir a los hijos. Como dije en otros versículos, la palabra nutrir también se traduce como Efesios 5:29. Miren, retrocedan un poquito y ahí se usa una palabra para traducir estrefo, no como criar. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Esa palabra se traduce ahí. Sustenta es un sinónimo de nutrir, sustentar, alimentar. Esa es la idea, nutrir. También se usa en Génesis, también de preservar en la Septuaginta. En el Salmo 23:2, ¿cierto? Se usa de pastorear. Muy interesante. Y esto, por supuesto, como dije, no solo incluye el alimento, sino la nutrición racional espiritual. Hermanos, los niños están rodeados de lo que es el empirismo. ¿Qué es el empirismo? Es un ataque constante a lo sensual. ¿Por qué creen que la mayoría de los chicos pasa todo el tiempo en un tablet o en el celular? Y chuta que tenemos que luchar con eso, porque eso apunta a lo empírico, a lo sensacional, a lo que puedo sentir, aparte de la dopamina, ¿cierto? Por eso, hermanos, es importante que nosotros tomemos en serio lo que la palabra del Señor dice. Tres cosas ya estamos viendo. Y vosotros, padres, es claro, la responsabilidad de la formación de los hijos es de los padres. Hay, cierto, a veces excepciones a la regla y eso se debe solo a la gracia de Dios. Puede que tú hayas tenido un hogar, cierto, quebrado y aún de adulto llegaste a los pies de Cristo, pero eso se debe a la gracia de Dios. Y no estoy diciendo con esto que la ecuación es tener padres perfectos, eres salvo. No, porque la salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ayuda a tener padres que amen al Señor. Uf, eso hace la gran diferencia para que tus hijos sirvan al Señor. Como dije, aquí se usa este término y es un término, ¿cierto?, positivo que se contrasta con lo anterior. No provoquen a sus hijos. Por el contrario, nútranlo, protéjanlos. Esto tiene que ver entonces, ¿cierto?, con que el enfoque de la formación bíblica implica nutrir. Eso no es difícil de entender. Nutrir a los hijos de manera tierna. Cuarta cosa, ¿qué vemos ahí? El texto dice, y si no, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina literalmente puede ser traducido con esta palabra, adoctrinándolos. Esa palabra tiene una connotación negativa en el día de hoy, pero en sí las palabras no tienen connotación negativas dependiendo del contexto en que se usen. Claro que nuestra generación está siendo adoctrinada, no por usted, sino por los profesores de la universidad, más cuando a veces eligen carreras humanistas. Hay un adoctrinamiento de los chicos y a veces los chicos mismos no se dan ni cuenta. En lo moral, en lo ético, ¿cierto? Y en otras áreas de la vida también. Por eso, hermanos, que es importante considerar la palabra del Señor.
para la formación, pero también para el cuidado de los hijos de la amenaza de este mundo, de un mundo relativo. Déjeme explicar un poquito este término. La palabra que se usa aquí es la palabra paideia, paideia, y literalmente significa disciplina, pero si tú entiendes solamente ese concepto por sí solo, puedes entender a castigo. Pero aquí no se refiere a disciplina como castigo, se refiere a la instrucción. Los que, los que trabajan en milicias, ¿cierto? En las áreas militares, ellos reciben una disciplina. Y en ese sentido se refiere a la formación que reciben, ¿cierto? Como soldados o como eh, oficiales, ¿cierto? Del ejército y todas las ramas que tienen que ver con esa área. Reciben una disciplina constante. Por eso no solamente hay algo exterior que es fácil de detectar, son muy ordenados, ¿cierto? Cumplen horarios y todo eso, sino que también han sido instruidos racionalmente en, obviamente, las funciones que requieren. Hermanos, paideía es el término que se usa ahí, implica formar a los hijos, educar a los hijos en la doctrina cristiana. ¿Con el objetivo de qué? De iniciarnos en el conocimiento del Señor. Adoctrinar, como dije, suele usarse en el sentido negativo, pero aquí se trata de adoctrinar a nuestros hijos en el Señor, enseñarles la verdad del Señor, enseñarles la palabra del Señor. Y eso es claro en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6? Vamos ahí. Miren, solamente como recordatorio. Deuteronomio 6, ¿cierto? Es la repetición de la ley, la expansión a la segunda generación. Los primeros rebeldes murieron todos en el desierto. Pero hay otra generación que se levanta. Y noten en qué está preocupado Dios. Por eso manda a Moisés y les dice en el versículo 4, eso es palabra del Señor. Dice el versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra todos los mandamientos que yo te he mandado, de acuerdo al contexto, para que te vaya bien. Miren qué interesante. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y aquí viene lo que se conoce como el Shema, ¿cierto? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y noten el 7, por favor, subráyelo, sáquelo una fotocopia en grande y péguelo en su casa, porque dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? El domingo a las 10:30 de la mañana los profesores harán ese trabajo. No, el texto dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Mire lo que esperaba Dios de los padres. Habla con tus hijos acerca de las proezas de nuestro Dios. Cuéntales cuán grande es Jehová. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Cada circunstancia, hermanos, es una instancia para hablar del Señor. Siempre hay tiempo para hacerlo. Pero tristemente a veces no dejamos ese tiempo y no aprovechamos las circunstancias y después nos preguntamos, ¿por qué mis hijos no quieren seguir al Señor? 8. Y las atarás como señales en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de la casa y en tus puertas. Una buena pregunta es, ¿qué póster tienen tus hijos en sus habitaciones? ¿Tienen la palabra del Señor? Si hay algo bueno que hizo mi madre es ponernos todo el tiempo versículos de la Biblia en la pieza. Y de hecho, muchos de los versículos que yo me aprendí de memoria se deben no a que tengo una gran memoria, hermano, sino que estaban ahí y tenía que leerlos obligadamente. Contento estaba siempre leyendo esos versículos, con alegría de corazón. Ah, por supuesto, hermanos, que uno honra lo que hacen los padres en ese sentido. El punto es, ¿qué haces tú en tu casa? ¿Tienes una pizarra para que tus hijos aprendan versículos de la palabra del Señor? ¿Se acuerdan del Salmo 1:1? Bienaventurado
El varón que no anduvo en consejo de malo. Muy bien. Ok. Bien, Jovencio. Bueno, versículos como esos son los clásicos que nos aprendimos cuando niños. Pero hermanos, ¿qué haces tú hoy, en el día de hoy, en tu hogar? Cuando tienes a tu hijo encerrado en su pieza todo el tiempo con su celular y su tablet. Eso claramente es una preocupación del pastor y de todos los padres que estamos aquí, porque nuestros hijos necesitan conocer al Señor y no lo van a hacer si no tienen una relación con el Señor. Y eso comienza no cuando son grandes, hermanos, sino cuando son pequeños. El pasaje clave es, y quiero que me acompañe a Gálatas, por favor, capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Esa es una epístola muy interesante en donde Pablo trata de corregir algunos errores del judaísmo que se estaba metiendo en la iglesia. Dice el texto, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, y ponga atención en este versículo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados no por la ley, sino por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Saben, hermanos, que la palabra ayo es la palabra paidagogos en griego? Paidagogos. Y la raíz de paidagogos es niño. De hecho, en el contexto, cierto, del primer siglo, los pequeños tenían tutores a los cuales se les llamaba paidagogos, que eran encargados de enseñarle la ley a los hijos. Pero el texto dice que la ley ha sido nuestro pedagogo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál era? Pero a guiarnos a dónde. Miren lo que dice Pablo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Pablo lo que hace es, ¿cierto? No solamente contemporarizar un poquito el Antiguo Testamento, sino que indica el propósito esencial detrás. Siempre los abogados hablan del espíritu de la ley, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay detrás de la ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley? No es solamente la letra, hay algo que persigue la ley. Aquí el espíritu de la ley es no simplemente una regla y una lista de reglas que tengo que hacer. Miren, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos, ¿a quién? Hermanos, a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aunque la ley no tiene poder de regenerar el corazón, eso lo sabemos, según Pablo en Romanos, la ley es buena y útil. Y déjeme mostrarle un par de cositas. Romanos 7, por favor. Romanos 7. Romanos 7, 7. Noten la utilidad de la ley moral de Dios. No estoy hablando de la ley civil de Israel, ni de la ley ceremonial, estoy hablando de los 10 mandamientos, el decálogo. Ese es a que Pablo se refiere que es buena y útil. Romanos 7, 7. ¿Qué hace la ley? ¿Cuál es la utilidad de la ley? Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Hermanos, la ley desenmascara el pecado. Yo no sé si usted alguna vez lo han multado por algo que usted no tiene ni idea, ¿cierto? Cuando los oficiales paran y dicen, piden los documentos, piden todo lo que nosotros debemos ya saber, pero muchas veces hay tantas cosas que ignoramos nosotros como ciudadanos que no sabíamos que era ilegal hacerlo. Bueno, la ley se dio para desenmascarar lo que Dios dice es bueno y lo que Dios dice es malo. Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, la ley expone el pecado, delata el pecado. No es cultural, es algo escritural.
No es malo porque la sociedad lo diga. No, Dios dice por medio de su ley lo que es bueno y lo que es malo. Mire lo que dice el versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Déjenmelo leérselos de otra manera. Yo antes no me encontraba infractor de nada, pero cuando conocí la ley divina me di cuenta de mi total imputabilidad. Hermanos, ¿qué hacemos en evangelismo? Presentar qué cosa. ¿Por qué presentamos la ley? Porque la ley expone el pecado. Yo les voy a hacer una pregunta ahora para que comprendan. ¿Quiénes de ustedes, y quizás la pregunta mejor puede ser, sí, está bien, ¿quiénes de ustedes han mentido? Levante la mano. Por favor, levántenla todos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llaman las personas que mienten? Mentirosos. La Biblia en los mandamientos dice, no dará falso testimonio. ¿Qué es un falso testimonio? Mentir. ¿Tú sabes lo que le pasa a los mentirosos de acuerdo a Apocalipsis capítulo 21? Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. La ley desenmascara el pecado. Te dice que eres infractor, que pasaste a 125 por hora. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La expresión para llevarnos implica que la ley tiene una utilidad direccional, es conductista. No estoy hablando de la tesis del psicólogo Skinner aquí, por favor. Estoy hablando de que es conductista en el sentido de que me empuja hacia Cristo, porque me muestra el pecado, me da una culpabilidad que yo no sé qué hacer, pero me hace mirar a la cruz y decir, Cristo puede salvarme. Miren, se los leo de nuevo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para llevarnos a dónde? ¿A la religiosidad? No, para llevarnos a una persona que puede llevar mis pecados. Por eso es importante la formación de los hijos desde pequeños. Esto dice Dios, porque vas impulsando a tu hijo a que mire hacia la cruz de Cristo y él llega a comprender un día que necesita de esa persona. El texto es claro, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Como dije, hermanos, y ya estoy concluyendo con 2 puntos más. La ley nos hace conscientes de nuestra culpa al ser conscientes del precepto. Cuando tu hijo peca y ha sido instruido, él sabe que ha fallado y que ha pecado. Pero un hijo que no ha sido formado bajo la ley de Dios no se encuentra infractor de nada. ¿Y qué pasa cuando alguien se encuentra infractor de nada? Es una persona totalmente amoral, ¿cierto? Porque él, como no se encuentra infractor de nada, se encuentra una santa y blanca paloma. No tiene que cumplir con ningún cierto requisito legal. Y ahí viene, por supuesto, la autonomía. Yo soy ley para mí mismo, yo hago la ley. Pero el costalazo, hermanos, a la luz de la palabra del Señor viene cuando somos expuestos a la ley de Dios. Por eso es tan importante enseñar las escrituras a nuestros hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos. Ya sabemos que criarlos, el término significa nutrir a tus hijos. Y a veces tus hijos están totalmente desnutridos de la palabra del Señor. Hermano Carlos y la hermana Connie nos pueden dar una clase de nutrición en este sentido, ¿cierto? De qué significa estar nutridos o desnutridos de las proteínas de la palabra del Señor. Hermano, no es un chiste, es triste ver cuando tus hijos o los hijos no tienen idea de quién es Dios. El mandamiento es nutre a tus hijos. Eso implica pasar tiempo con ellos. Es que no tengo tiempo. Hazte el tiempo. Es tu responsabilidad. Ellos lo valen. Después no vengas a pedir oración cuando pasen 15 años y tus hijos estén metidos hasta las patas en cosas malas. No, no entiendo, pastor, qué pasó. ¿No tomaste en serio la palabra del Señor simplemente?
sino nutrirlos, adoctrinándolos en el Señor. Esto es lo que está diciendo, que la palabra sea, ¿cierto?, el contenido doctrinal que ellos aprendan, pero hay otra palabra aquí, amonestación, y literalmente la palabra tiene que ver con, ¿cierto?, persuadiéndolos, con persuadir. El enfoque de la formación bíblica implica adoctrinar a los hijos, pero también persuadir a los hijos. Y este es el último punto, hermanos. Y déjenme explicarle por qué quizás la palabra persuadir es mejor. ¿Y qué es persuadir? Tú cuando conversas con alguien, ¿cierto? Que está equivocado, tú hablas con él para mostrarle el error. Estás equivocado. Y Dios nos ha dado a nuestros hijos preciosos, ¿cierto? Que ellos nos escuchan y pueden poner atención porque, hermanos, ¿a quién van a escuchar más tus hijos cuando son pequeños? Son a ustedes como padres. Pero después, cuando son grandes, tienen, piensan muy diferente a veces con respecto a los padres. Mi padre no tiene idea. Por eso es importante, hermanos, desde pequeños. La palabra amonestación es el término nutesía, nutesía, y la raíz de nutesía es noeo, ya habla de la parte racional. Es un sustantivo que denota una influencia sobre la mente. Esto es muy interesante, porque la formación bíblica es racional. El culto bíblico es racional. Cantamos al Señor hermosas alabanzas que tocan las telas de nuestro corazón, y eso es correcto, no está mal, y debe serlo. Al escuchar o al leer una letra cristocéntrica, ¿cómo no puede haber emoción en el corazón? Pero la formación esencial es racional. Por eso Pablo dice que presentéis, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Qué interesante. Racional habla de la mente. El verbo nuteteo se usa para lo que se conoce la consejería noutética. ¿La han escuchado esa expresión? Nutética, noutética. Y básicamente es la consejería más bíblica que hay porque la palabra nuteteo tiene que ver con apuntar a la mente, con persuadir a las personas a cambiar su modo de vida y se puedan apegar a lo que la palabra de Dios dice. La palabra nuteteo significa impartir entendimiento. Aquí se usa el sustantivo nutesía que enfatiza al niño que es persuadido de un mal camino, de un falso camino, una conducta equivocada o una idea errada. Reina Valera usa la palabra corrección a veces o amonestación en otras versiones y se trata de ello, finalmente, de rectificar lo que está mal. La persuasión tiene que ver con dar razones, no solamente con gritar y decir te mando y punto. Aunque en el día de hoy los niños preguntan todo por qué. ¿Se han fijado? ¿Por qué tengo que hacer la cama? A veces es importante decir, anda a hacer la cama y punto. Pero cuando tienes que dar una lista de explicaciones, porque evidentemente no tienes autoridad, o tu autoridad pesa menos que un paquete de cabritas, ¿cierto? Hermanos, la persuasión tiene que ver con dar razones. Este es el sentido del término, estimular la mente, ¿cierto? No buscar una obediencia, ¿cierto? En este caso, que sea por miedo, pero se trata, como dije, de persuadir, de convencer, de redarguir en el Señor. Fíjense Filipenses 1:6. Deberían sabérselo de memoria. ¿Cómo dice las primeras dos palabras? Estando persuadido. Pablo no estaba inseguro, estaba súper claro de quién era su Salvador. Y aquí dice, estando persuadidos de esto, de que Él comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué la va a hacer? La va a dejar a medias. Eso va a hacer el Señor. Hermano, si tú realmente eres creyente, Dios va a trabajar en tu vida, va a trabajar en tu vida hasta que logres la madurez que Dios espera. Y los métodos del Señor a veces son diferentes.
Pero Pablo dice aquí, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No hay ni un argumento en la Escritura para hablar de que la salvación pueda perderse, porque no depende de ti. Tú no la lograste, Cristo la logró. Y Él perfecciona la vida en ti, por supuesto, a la luz de su palabra. Por eso Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hechos 17:4, en otra versión, búsquenlo por favor. Hechos 17:4. Miren lo que dice en Reina Valera. Hechos 17 de 4. Esto es parte, ¿cierto?, de la obra en Tesalónica, en Berea y en Atenas, entre los viajes de Pablo. El 4 dice, voy a leer del 1, pasando por Anfípolis y Apolínea llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y noten el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. ¿Saben lo que dice otra versión? Dice, algunos de los judíos se convencieron o se persuadieron. Y de hecho esa es la traducción más correcta porque ahí se usa ese verbo. Se persuadieron. ¿De qué? Y se unieron a Pablo y a Silas. Cuando tú eres persuadido, obviamente tú no tienes dudas, tú sigues al Señor. Y estás súper claro que debes estar en la casa del Señor. Finalmente, hermanos, busquemos Romanos capítulo 8, versículo 38. Romanos capítulo 8. Otro ejemplo, hermanos, de estar persuadido. Romanos 8, 38. Qué precioso versículo. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo voy a leer de la versión de las Américas que lo traduce de la siguiente manera. Porque estoy convencido. Y hermanos, eso es muy importante. Estoy convencido. Y de hecho, una de las tareas de los padres es persuadir a los hijos. Hijo, no está mal. Respondiste mal a tu madre. Primero deshonras el mandamiento de Dios y deshonras tu responsabilidad frente a tus padres. Hermanos, con el tiempo, como dice Hebreos, él dice, al parecer, al presente, la disciplina como que es algo tan complicado, pero después da fruto. ¿Se acuerdan lo que dice? Apacible en aquellos que son ejercitados. No, no, no. No quiero castigar a mis hijos, no. Si no lo haces, no vas a ver resultados después. Resultados bíblicos. La palabra de Dios, hermanos, no miente. Dice Pablo aquí, porque estoy convencido, traduce la Biblia de las Américas, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando alguien está persuadido de la fe, nunca se va a apartar de la fe, hermanos. Por eso es necesario que en la formación usted no solamente cuente una historia a sus hijos, sino que les enseñe el temor al Señor. El temor a Dios. Ellos un día se van a presentar ante el Señor. Usted no va a estar ahí para defenderlo. Por eso es importante, hermanos. Termino el resumen. Y vosotros, padres, responsabilidad parental. ¿Quiénes son los primeros responsables? Ustedes como padre. Si usted es abuelo, enseña a sus hijos, no malcría a sus nietos, ¿cierto? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuidado, hermanos. Podemos pasarnos para el otro lado y malentender que como padres, ¿cierto? Nuestros hijos no valen nada. Debemos valorar a nuestros hijos, cuidarlos.
Pero eso incluye justamente lo que dice a continuación, sino criadlos, nutrirlos, pasar tiempo. Por eso si tienes 3 trabajos, deja 2 trabajos porque tienes que dedicar a tu familia, a tus hijos. El propósito no es que ganes dinero, no está malo, es necesario. Padre, madre, es lo mismo. Apaga el televisor, ¿cierto? Ya no más telenovelas. Qué bueno que en esta iglesia no se ven telenovelas, ¿cierto? O series que duran, ¿cuánto? Estamos con las series ya, ¿cierto? Gasta tiempo con tus hijos. Pasa tiempos con tus hijos. Dedícale tiempo a tus hijos. Escucha a tus hijos si quieres que te escuchen después. Hermanos, criarlos, adoctrinarlos en el Señor y persuadirlos de que es necesario que ellos teman al Señor. Termino. El enfoque de la formación bíblica, hermanos, se deriva de la palabra del Señor. Esto se debe a que la palabra del Señor es inspirada. Y si la palabra de Dios es inspirada, por supuesto, ella describe la realidad, es normativa y por ende es formativa. ¿Qué libro necesitas para criar a tus hijos? Esto es suficiente. Nada más. No necesitas consejería psicológica, que es totalmente opuesta a lo que Dios dice, ni consejería secular. Lo que necesitas es acercarte a la palabra del Señor. Por eso Pablo dijo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Y desde la niñez, vuelvo a leerlo, pero persiste tú, Timoteo. Timoteo se cree que era joven. En lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y noten qué interesante. Puede que tú seas mamá soltera o no tengas a tu esposo. ¿Quiénes fueron las personas que, cierto, marcaron a Timoteo? Dime, ¿sus profesores? Su madre y su abuela. El texto dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, el enfoque de la formación cristiana es esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Tomas en serio la palabra? Ese es el punto. Si la tomas en serio, entonces tú vas a hacer lo que Dios dice en su palabra. Oremos. Señor, te doy gracias porque tú eres súper claro en tu palabra. Son una bendición los hijos, pero cuando no tomamos en serio tu palabra, deshonramos tu nombre al no enseñarles tus caminos. Señor, que los padres de nuestra iglesia puedan comprender que es urgente criar a nuestros hijos en el temor del Señor, que es necesario tener un enfoque bíblico de formación, que es necesario criarlos, amonestarlos, amarlos de todo corazón, pero principalmente enseñarles tus caminos. Padre, ayúdanos a todos para que tu palabra, Señor, pueda honrarse en nuestras familias y en vez de traer vergüenza al Evangelio, traigamos honor y honra a tu palabra por medio de lo que hacemos con nuestras familias. En nombre de Jesús. Amén.